Y en el episodio del día de hoy me da muchísimo gusto saludar al doctor Walter Sandoval, quien es médico internista con subespecialidad geriátrica. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos, en la actualidad hablamos de COVID, pero también de la viruela del mono. ¿Por qué se le llama viruela del mono? Sí, esta es una enfermedad que se llama una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad que va del animal hacia el hombre. Y ya después hubo un contagio entre las personas, ¿verdad? Probablemente por eso se llama una zoonosis. Se descubrió en alrededor del 1958. Los primeros casos fueron en Copenhague, en un estudio de laboratorio que se encontró, ¿verdad? Algunos monos que se contagiaron. De ahí se vio ese tipo de virus. En la República del Congo se vieron los casos alrededor de los años 70, era un área que llamamos endémica, pero obviamente que cuando ya fue migrando fuera de África, fue en a finales de este año, principios de este año, se encontraron los primeros casos fuera del área donde se presentaban los casos que ya se presentaban desde los años 70, ¿verdad? Y está creciendo con mayor rapidez. Vemos Estados Unidos, Claro, que tiene ahorita muchísimos casos. ¿Se está haciendo lo propio? ¿Estamos hablando de una complejidad como el COVID-19, doctor? A diferencia del COVID-19, esto es un virus DNA. De hecho, de los postvirus, la familia es un virus que es grande, pero que no es tan contagioso. O sea, no es una contagiosidad como la del COVID y tampoco es una letalidad como la del COVID. Pero obviamente que sí ha habido un aumento exponencial de los casos, no al grado del COVID, pero obviamente que las formas de diseminación está haciendo que sí sea más, ya ahorita hay mejores métodos, por ejemplo, de diagnóstico, y esto nos puede ayudar a diagnosticar los casos. Definitivamente en Estados Unidos hay más tecnología y obviamente que están más a la vanguardia, que incluso, ¿verdad?, tanto para los métodos de diagnóstico y de tratamiento, pero obviamente que lo que ha llamado la atención es que en Europa también hay un afluente de casos, que es lo que se encontró, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde se empezaron a encontrar los primeros casos fuera de África, y es lo que llamó la atención. Y obviamente que ya a nivel mundial, pues obviamente que tenemos los casos de las personas, ¿verdad?, que viajan entre los países, y obviamente que ahí se empezaron a diseminar el número de casos. Estamos viviendo esta parte ahora después del COVID-19. Hay que preocuparse qué sector de la población está más vulnerable, Claro, y cómo nos contagiamos. Claro, los grupos más vulnerables, por ejemplo, contra este virus es los niños, los adultos mayores o las personas inmunocomprometidas. Por ejemplo, los pacientes que tienen VIH son más susceptibles a esta enfermedad. Si bien es cierto que hay una letalidad del 0.05%, no es tan letal, sí hay en esas poblaciones vulnerables sí puede causar riesgo de una neumonía o riesgo de una encefalitis que puede poner en riesgo su vida. Obviamente que no es tan letal como lo del COVID, que es una letalidad mucho mayor, pero obviamente que sí hay que tener cuidado con esos grupos de riesgo. Incluso embarazadas también es un grupo de riesgo. Embarazadas, adultos mayores, los niños o personas inmunocomprometidas. La forma de contagio, hay varias formas de contagio. Una de ellas es la vía respiratoria, ¿verdad? Otra de ellas es el contacto con las lesiones, propiamente las lesiones que son vesículas, ¿verdad?, o pústulas, que ahí nosotros al manipularlos podemos contagiar. Por ejemplo, personal de laboratorio o médicos pueden estar en riesgo de contagio, o las personas que tengan el contacto físico, ya sea por medio del beso, por medio de contacto sexual, ¿verdad? No es una enfermedad de transmisión sexual, si bien es cierto, pero la fricción de las lesiones en contacto con otra persona puede generar la forma de contagio. Entonces, los fomites es otra de las formas de contagio. ¿Qué son los fomites? Obviamente que nosotros, cuando el virus lo inoculamos, por ejemplo, en el celular, y que alguien más agarre nuestro celular, se tome de las lesiones, ¿verdad?, probablemente en la boca. Eso es un mecanismo de contagio por fomites. Una toalla, un vaso, es un mecanismo de contagio contra este virus, y obviamente hay que tener cuidado con eso. Entonces, si tenemos una persona infectada en casa, ¿también tiene que aislarse? Sí, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos se ha señalado a quienes se pueden, por ejemplo, vacunar. Aquellos que han tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado, obviamente que esa persona puede ponerse la vacuna si es un factor de riesgo, o aquellos trabajadores de la salud, los que manipulan, ¿verdad?, obviamente en el laboratorio y todo eso, también están en contacto con muchos virus, y ellos también se pueden poner la vacuna. Entonces, si la persona que está en contacto con un caso sospechoso en un lapso de 21 días, tú tienes que tener ese cuidado, porque también puedes diseminar la enfermedad. Entonces, apartarlo de casa, y también como el COVID, ¿no?, tener sus propios métodos de higiene, todo separado. Es correcto. Es los platos importante. desechables, el desinfectar, el lavado de manos.
Y si la persona, obviamente, que tiene un cuadro respiratorio o lesiones cercanas a la boca, obviamente que es un mecanismo de contagio, usar su cubrebocas. Y obviamente que la persona que lo va a asistir tiene que también tener su cubrebocas porque es un mecanismo de contagio, ¿verdad? Una transmisión de vía respiratoria o por contacto físico o por fomites por tocar los objetos. Entonces, ahí el lavado de manos, ¿verdad? El aplicar gel, ¿verdad? O desinfectante en las áreas o superficies inanimadas nos puede hacer la diferencia en que nos contagiemos o no. El tema de las vacunas, sabemos que creo que Dinamarca es el que está haciendo las vacunas. ¿Ya existe esta vacuna desde hace mucho tiempo, doctor? Sí, se va a aplicar en esas poblaciones de riesgo que estoy especificando. Por ejemplo, pacientes, trabajadores de la salud que manipulan el virus, es una población de riesgo, se pueden vacunar. O cuando estás en contacto con una persona que es un caso positivo, ahí sí es una persona vulnerable que sí es susceptible de vacunar. En Estados Unidos ya se está empezando a aplicar en esos grupos de riesgo. Por ejemplo, Nueva York es una de las áreas donde ha aumentado los casos, alrededor del 25% de los casos en Nueva York, ¿verdad? De todos Estados Unidos son en Nueva York. Entonces, en esas poblaciones de riesgo, sí en esos pacientes con VIH o que tienen el sistema de defensa un poquito más disminuido, son buenos candidatos por el riesgo también de su inmunidad disminuida. La Organización Mundial de la Salud ha dicho algo, doctor, estamos en una alerta. Sí, hace alrededor de una semana y media se emitió una alerta sobre este virus. Si bien es cierto, no es la misma potencia que lo del COVID, no es la misma letalidad, sí ha aumentado exponencialmente el número de casos. Hasta hace 2 días la CDC publicó que el número de casos ha ascendido a 22,000 a nivel mundial. Entonces en México se tiene detectados alrededor de 60, pero obviamente que también nosotros tenemos un poco menos tecnología, puede haber muchos casos, o sea, de hecho va a haber un sesgo muy importante. ¿Por qué? Porque no hay tantos métodos y porque la forma de, por ejemplo, de trabajar en México es muy diferente a la de Estados Unidos. Nosotros tenemos una infraestructura en México, muchos laboratorios en todo el país que sí pueden detectarlo, pero obviamente que está también dirigido por el INDRE, entonces sí puede haber una limitación por esa parte, ¿verdad? Y va a haber también el estigma de que si tú tienes las lesiones, te van a estigmatizar y obviamente que a veces mucha gente va a tener miedo, ¿verdad? De poderse diagnosticar y obviamente que eso va a haber un sesgo muy importante. O sea, esos 60 casos que se reportan normalmente deben de ser mucho más de los que son considero reportados. Que deben de ser muchísimo más. No estamos tan cerca de Estados Unidos y están teniendo un repunte de casos que ponen una posición a nuestro país que debería de estar accionando protocolos en las autoridades. Debería de. De hecho, por ejemplo, o sea, ya se están empezando a hacer unos lineamientos aquí en México sobre los casos sospechosos, sobre los casos que vienen incluso vienen fuera del país. Obviamente que ahí sí, pues el tomado de temperatura es algo importante, se llena un cuestionario, se debe llenar un cuestionario, es lo habitual. Y en esa forma nosotros podemos tipificar quién pudiera tenerlo en vigilancia. Obviamente que diferentes estados de la República tienen diferentes formas de trabajar. Si no hay un lineamiento para todos, obviamente que eso va a generar un sesgo muy importante y obviamente que mayor diseminación de los casos. ¿La vacuna la hay en Nuevo León? Ahorita por lo pronto no. No es tan necesario, al menos hasta el momento no, pero va a haber necesidad conforme vaya aumentando el número de los casos, ¿verdad? ¿Usted cree, bajo su conocimiento, doctor, que lleguemos a una situación con el que nos tengamos que vacunar todos contra este virus o solamente las personas que pasen por esta enfermedad? Yo creo que las poblaciones de riesgo, inmunocomprometidos, embarazadas, en ocasiones adultos mayores o los niños, yo creo que van a ser los principales que nosotros, o trabajadores de la salud, van a ser los principales áreas donde nosotros podemos irnos vacunando, ¿verdad? ¿Por qué cree que estamos viviendo esto, de pasar del COVID-19 ahora a la viruela del mono? Pues obviamente que a veces se pueden relajar ciertas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando lo del COVID nos relajamos, se dejó de usar el cubrebocas, ¿verdad? El lavado de manos ya no lo hicieron tan exhaustivo, obviamente generó que haya una diseminación del mismo virus, ¿verdad? Señalar que el virus es importante, tiene un periodo de incubación de 7 a 14 días, puede durar hasta 21 días el periodo de incubación, y el periodo de contagio puede durar hasta 4 semanas cuando tienes lesiones activas. El cuadro clínico empiezan los primeros 2 a 3 días con fiebre, posteriormente dolor de cabeza, dolor de huesos, dolor en algunos ganglios, ¿verdad? Y posteriormente, después de los 3 días, empieza a haber algún tipo de lesiones. Unos tipos de lesiones que pueden ser como unas pustulitas, nosotros llamamos como ampolitas con pus, ¿verdad? Es el tipo de lesiones que habitualmente empiezan en el rostro, posteriormente pueden estar en las manos, que esa diferencia, por ejemplo, la varicela respeta las manos,
Entonces, hay que diferenciar siempre, cuando hay una enfermedad de este tipo, tienes que diferenciarla contra un virus del herpes, contra la varicela, contra el sarampión, contra la rubiola. Entonces, si tú tienes algún tipo de lesión, si tienes exposición a un caso, te consideras un caso sospechoso, y eso lo tienes que vigilar normalmente entre 7 hasta 21 días, tienes que vigilar ese caso sospechoso. Y la prueba de diagnóstico es el PCR propiamente de las lesiones, que es lo diagnóstico de las lesiones. Muchísimas gracias, doctor, por darnos estos consejos. Gracias, gracias. Este fue el episodio del día de hoy. ¿Y si nos tomamos un café?